El libro de Primera de Corintios o Corintios, en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto o que estaba en Corinto, hay unas directrices muy poderosas que vamos a ver, porque también es un llamado al crecimiento y a la madurez, y para que dejaran conductas que los estancaba, que los dañaba, que dejaran conductas que a Dios no le agradaban, pero que estaban allí dentro del pueblo. Así que vamos a hablar hoy acerca de esto. Primera de Corintios, y quiero hacer un pequeño análisis del saludo que Pablo hacía cuando escribía a las iglesias, porque a veces nosotros los saludos de Pablo los leemos rápido, ¿no? Y como que no les prestamos atención, no que lo leemos rápido, pero cuando leemos finito, analizando a profundidad lo que Pablo quería decir, es muy bonito. Mire, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, y dice en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando uno lee esto, se nota la hermandad, el amor, el aprecio, el respeto hacia el hermano. Y lo otro es que miren la visión que Pablo tenía de quién realmente era la iglesia, quién realmente eran los hijos de Dios. Dice, a la iglesia de Dios, número uno, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, o sea, y mire lo que dice, a los que han sido santificados. Pablo no está diciendo a los cristianos de Corinto, a los evangélicos, a los aleluyos de Corinto, no, está diciendo a la iglesia, porque el concepto que hoy tenemos de iglesia es que iglesia son 4 paredes, 4 muros, y que esa es la iglesia. Y el otro concepto es que todos somos iglesia, que si usted, hay algunos que dicen, bueno, la iglesia no es el templo, sino que yo soy iglesia, pero realmente lo que significa iglesia es una persona que está apartada para Dios, santidad para Dios. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre del Señor. Entonces, lo que hemos venido hablando es de Romanos. Tú y yo tenemos que estar dentro de Cristo, y para estar dentro de Cristo hay que dejar conductas de pecado, hay que dejar lo malo, dejar lo que a Dios no le agrada, y tenemos que permanecer en Cristo. Y solo cuando estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, es que somos iglesia. Es la visión que el Señor nos ha entregado de somos iglesia. Así que, por eso la palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pablo dice que el Señor conoce realmente quiénes son los suyos, y que todo el que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de iniquidad. Estos saludos los leemos demasiado rápido, los pasamos por alto a veces, pero hay una profundidad en ellos, porque hablan un poco de la visión que tenía Pablo acerca de lo que era iglesia. Porque hoy iglesia
Hoy iglesia se denomina a la institución religiosa, a la iglesia, pero realmente iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia es el pueblo santo que nada tiene que ver con la religión, el pueblo que se ha apartado para Dios. Así que yo creo, hermano, que en este tiempo el Señor nos está llamando, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de ese cuerpo y estar en una vida en completa santidad para Dios. Así que es importante entenderlo en este tiempo. La santidad es innegociable. Y quiero decirte hoy que si quizá tú estás en el canal y de pronto estás llevando una vida que a Dios no le agrada, es urgente, necesario y urgente que tengas un cambio de vida. Pero ese cambio de vida no es a la fuerza, ni es con mi voluntad, a la fuerza que yo quiero hacer las cosas, no, sino que tenemos, y si no lo tenemos hay que pedirlo, porque el Padre lo prometió en su palabra, que Él nos daría al Espíritu Santo si lo pedimos. Así que si tú no lo tienes, pide al Espíritu Santo que te llene y que te ayude a poder vivir una vida en santidad, una vida en victoria, una vida apartada del pecado. Dios quiere que vivamos una vida en santidad, alejándonos de lo malo. Hoy y ayer lo conversaba con un amigo y hermano, también predicador de la palabra, que él decía que en este tiempo de los púlpitos, o compartíamos que de los púlpitos, de las iglesias, de los templos, se ha eliminado ese mensaje de hablar de pecado, porque se siente que es un mensaje ofensivo, se siente que es un mensaje que a la gente no le cae bien, y los predicadores modernos son predicadores a los que les gusta escuchar muchos aplausos y muchos amén, gloria a Dios, aleluya, y mucha gente brincando y saltando de la emoción por la palabra que están recibiendo. Y son palabras para alimentar el oído de siga adelante, vamos, crece, tú puedes, ensancha. Son este tipo de palabras de motivación. Hoy la mayoría de predicadores se ha centrado en un mensaje motivacional, que no está mal. No está mal que te motiven a ti a lograr ciertas cosas, pero no olvidando el centro, la esencia, el mensaje puro de la palabra, que es el otro gran problema que tenemos, que la iglesia, o más bien los predicadores modernos, se han olvidado de este mensaje que la gente no quiere escuchar. Y Dios en este tiempo nos está llamando urgentemente al arrepentimiento, urgentemente a tener un cambio de vida, a tener un cambio de actitud, un cambio de ser, un cambio de mi forma de ser. Eso habla de que yo crezco y maduro, pero una persona que toda su vida ha vivido con raíces de amargura, se dice que conoció al Señor, pero es una persona amargada, una persona que fácilmente se enoja para odiar a otros, es una persona que maldice, es una persona que maltrata, es una persona que humilla, que golpea, pero dice yo soy cristiano, aleluya. Es una persona que pasó de una vida normal a una vida religiosa. Dios nos llamó a tener un cambio de vida. Cuando hablamos de que tenemos que arrepentirnos, y hablar de arrepentimiento no es pararnos en un púlpito y predicar arrepiéntete, arrepiéntete, no, sino que
le digamos a la gente que hay que arrepentirse, pero cómo es arrepentirse y que ese arrepentimiento sí o sí, y es innegociable, tiene que tener un cambio de vida. Si tu hijo lleva a tu casa algo robado y tú lo regañas y le dices, hijo, está mal, y él te dice, padre, perdóname, no lo voy a hacer más, ¿ok? Pero al día siguiente viene y roba nuevamente. Y al día siguiente otra vez roba. Entonces no tuvo un arrepentimiento genuino. No se arrepintió de verdad, porque siguió en la conducta de robar y robar y robar. En Dios es igual. Cuando tú llegas al Señor y te arrepientes, dice la palabra, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Y en este tiempo, tú y yo tenemos que alcanzar la misericordia de Dios. Yo escuché a alguien decir que constantemente tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios. Y eso habla cuando alguien constantemente tiene que estar pidiéndole perdón y perdón y perdón y perdón a Dios. Eso habla de que está en un estancamiento espiritual que no lo deja crecer y avanzar a una relación. No es normal que tu hijo venga todos los días a pedirte perdón. Papi, perdóname, perdóname, perdóname. No es normal. No hay una sana relación. Imagínate que todos los días tus hijos llegaran, papi, perdóname, oh madre, perdóname, papá, perdóname porque hice esto, papá, perdóname. Todos los días fueran a pedirte perdón. Eso habla de que no están teniendo un cambio de vida. Y claro, Dios en su amor y su misericordia nos perdona, pero nos estancamos espiritualmente. Por eso es importante que avancemos en una relación con Dios, porque solamente cuando avanzamos en una relación íntima de coinonía con Dios, te darás cuenta que no hay lugar para el pecado, porque llegas a amar tanto a Dios que el pecado no estará en tu vida y entonces podrás lograr una vida en santidad. Pablo dice, a los que han sido llamados a la santidad, a los que han sido santificados en Cristo. Tú y yo hemos sido santificados en Cristo, estamos dentro de Cristo, somos santificados por la sangre de Cristo. Por eso es que Pablo, en la carta de Romanos que leímos, dijo, en Romanos 8, dijo, el que peca no le ha conocido ni le ha visto. Todo el que peca ni le ha conocido ni le ha visto, porque todo aquel que le ha conocido y que lo ama no peca. Y eso me llevó mucho a reflexionar en si realmente hemos conocido a Cristo o simplemente conocimos una congregación, una religión para reunirnos. El que realmente conoce a Cristo no practica el pecado, no peca, porque llega a amarle tanto que cuida su vida para agradar al Padre y para agradar a Jesús. Y es muy bonito cuando avanzamos en una profunda relación con Dios. Y este año Dios nos ha encomendado la tarea y la misión de arrancar esas perversas costumbres, esas cosas malas, quitarlas de la cabeza, del corazón, de la mente, esas cosas que recibimos de la religión, de la tradición, del que peca y reza en pata, del que el papá siempre está allí para perdonar los pecados. Y entonces la iglesia en este tiempo ha abusado de la gracia. Están en constante pecado
porque saben que la misericordia es nueva cada mañana, y por eso hay tanta gente estancada, tanta gente viviendo una vida desordenada, y por eso es que no ven la bendición de Dios. Si tú quieres realmente ver la bendición, el favor de Dios derramarse en tu vida, entonces vive una vida en santidad. En el Antiguo Testamento, por allá por el libro de Deuteronomios, hay unas bendiciones, hay unas bendiciones de la obediencia y unas maldiciones de la desobediencia. Y dice, estas bendiciones, escucha esta palabra porque es poderosa, estas bendiciones te alcanzarán. Eso habla que donde tú vayas, las bendiciones te perseguirán. Pero hay unos parámetros que cumplir. Pero si tú desobedeces, dice, estas maldiciones vendrán. Así que muchas de las cosas que a lo mejor estás viviendo son causa de una vida en desobediencia a Dios, de una vida que no agrada a Dios. Oh Señor, ayúdame. Y antes que ayudarte, el Señor quiere cambiarte. Antes, va a sonar feo esto, pero lo voy a decir, antes que sanarte, Dios quiere cambiarte. Antes que bendecirte, Dios quiere cambiarte. Antes que quitarte el cáncer, el SIDA, quitarte lo que estás atravesando, Dios quiere cambiarte. Si usted mira los milagros que Jesús hizo, siempre Jesús terminaba con una poderosa frase que decía, tu fe te ha salvado. A la gente que creyó y le siguió, tu fe te ha salvado. Y es importante entender que Dios, lo primero que quiere en nuestra vida es un cambio en nosotros. Que seamos o que aceptemos, como dice Pablo, ese Espíritu Santo que nos adopta, nos hace ser hijos adoptivos en Cristo. Pero hay muchos que no lo han aceptado, pero tienen una religión por cultura, por tradición, y es lo que Dios en este tiempo nos está llamando a sacar, porque hay gente que recibió una religión por cultura, independientemente de cuál sea la religión. La recibió porque a lo mejor sus padres de niño lo llevaron, entonces se crió en una religión, o porque a lo mejor un vecino le dijo, mira, acompáñame, y se crió en una religión, y allí escuchaba de Dios y escuchaba de Dios y escuchaba de Dios, pero nunca le conoció. Bueno, en este tiempo Dios nos está llamando a conocer a Cristo, a conocerlo. Pablo dijo en un versículo, antes de oídas te oí, pero ahora mis ojos te pueden ver. Que nuestros ojos puedan ver a Cristo, que podamos conocerle. Cuando hablo de ojos me refiero a ojos espirituales también, que podamos conocer a Cristo, que podamos conocerle. Y cuando realmente tú conozcas a Cristo, tu vida cambiará por completo. En cierta ocasión hablaba con un grupo de hermanos y yo les decía que no entendía lo que pasaba en esta generación, de por qué lo que vimos en el pasado, los milagros que aquí se relatan, el poder sobrenatural que aquí se relata, las cosas que Jesús hacía,
¿Por qué hoy en muchos lugares no se ve? ¿Por qué la gente no tiene un cambio radical como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Esteban, como lo tuvo los discípulos y toda la gente que se topó en algún momento o se encontró con el Maestro, con su mensaje? ¿Por qué no tuvo o por qué no tienen un cambio radical? Yo dije, y lo comenté en el grupo, les dije, Pablo, que era un hombre tan perverso, tan malo, pero tan malo, que perseguía a los cristianos, que los llevaba a que los apedrearan, a que los mataran, que quiso dañar el crecimiento de la expansión del Evangelio. Y en un encuentro con el Maestro, en un encuentro con Dios, su vida cambió radicalmente, por completo, hasta convertirse en el apóstol Pablo. ¿Qué hace que un hombre tan malo cambie su vida por completo? Solamente el poder de Dios. Y esa pregunta y ese análisis lo he venido haciendo de por qué en este tiempo entonces nos cuesta a nosotros tener un cambio radical en nuestra vida. Y la respuesta es sencilla, y el Señor la ha revelado en estos días: porque no lo hemos conocido. Conociste unos dogmas, una doctrina, conociste una religión, pero realmente no has tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Así que yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a ser esa iglesia de Dios en santidad. Cuando se habla de santidad, muchos no les gusta, ¿no? Pero le quiero decir algo, hermanos. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que es guiado por el Espíritu, número uno, el Espíritu le convence de pecado. Y número dos, le ayuda a crecer, a madurar y a llevar una vida en santidad. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, todos en alguna vez fallamos. Pero el Espíritu Santo nos va cada día corrigiendo y corrigiendo. ¿Por qué? La palabra enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra, esa obra de cambio, de transformación, nos perfeccionará o perfeccionará la obra en nosotros hasta el día en que Cristo venga. Es decir, si tú reconoces que eres una persona mentirosa, que ni tú mismo te crees de las cosas que dices, y el Espíritu te está diciendo, cambia la mentira, pero tú en tu terquedad sigues mintiendo y mintiendo y mintiendo, entonces es allí cuando entristeces al Espíritu, lo contrictas, y no hay un cambio, y te estancas, y no vas a crecer, y no vas a estar en santidad. Y por más que lleves 50 años sirviendo en una congregación, en ministerios, no eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Y no has conocido a Dios. Yo he visto gente estancada en su vida espiritual, pero estancada. Y he visto cómo ha llegado también gente nueva que tiene un crecimiento pero acelerado. Gente que llega y dice, Padre, me arrepiento, y crece de una forma acelerada, y uno dice, ¿por qué pasa esto?
O sea, un hombre que era borracho, peligroso, se arrepiente y tiene un crecimiento espiritual y al poco tiempo está predicando y compartiendo la palabra, porque tiene un arrepentimiento genuino. Y Dios, con el que está dispuesto, con ese trabaja. Dios, con el que realmente, sinceramente se arrepiente y se aparta, Dios lo acelera el crecimiento, lo llena de su espíritu y lo va guiando, y esa persona tiene un cambio radical y Dios trabaja con el que está dispuesto, no con el que dice, aleluya, yo soy santo, mírame. Y se viste de santo, ¿no? Se compra la ropa que supuestamente lo hace santo, aleluya, y va a la iglesia con su Biblia. Pero en la iglesia es uno, en el templo es uno, y en la casa es otro. Puedes engañar a la sociedad, claro, pero a Dios no. Y es por eso que hay muchos hogares en estancamiento, muchas familias estancadas, muchos matrimonios estancados, muchos ministerios que no crecen, que no avanzan, estancados, muchos predicadores que no avanzan, que no crecen, están estancados. Dios nos está llamando en este tiempo a la santidad, a la santidad. Dios nos está llamando a tener un cambio radical de vida. Tú no puedes seguir llevando esa vida que llevas. No, cambia. Si dices mentiras, cambia. Si eres un chismoso, cambia. Una chismosa, cambia. Que hablas mal de tu hermano, cambia. Que odias fácilmente, cambia. Y Dios quiere despojarnos de esas cosas y que entonces en ti empieza a verse reflejado el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Así que, dice Pablo aquí, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de Cristo. Esto habla de que si tú en tu boca tienes el nombre de Cristo, santifica tu vida. Mira, yo he conocido mucha gente que habla de Dios, pero sus actos reflejan otra cosa. Yo he conocido gente que dice, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Amén. Ah, qué bueno, tú eres cristiano, y nos presentamos y sí, hermano, cristiano, hermano, voy a tal congregación, allá soy diácono, estoy en el ministerio de alabanza y hago esto, ¿no? Pero luego esa persona muestra realmente quién es. Entonces, mentirosos, quedan mal, pelean, discuten, pelean con los vecinos, y de estos casos no se imagina los que he visto y los casos que he conocido de esa famosa frase cuando un vecino dice, ¿y eso qué es evangélico? Como diciendo, ¿qué tal que no fuera? Si siendo cristiano evangélico hace esto, imagínate donde no fuera. Esa frase la he escuchado mucho en gente que presta un dinero y no lo paga y luego se esconde para no pagarlo. En gente que daña a otros con mentiras, que maldice a otros fácilmente. Entonces, el Señor nos ha hablado de que es mucha gente que no le conoce a Él, sino que se hicieron adeptos o seguidores de una religión, pero no es gente que le ha conocido, porque todo el que conoció a Cristo tuvo un cambio en su vida, y todo el que conoce realmente a Dios, a Cristo, cambia por completo su vida. Esa era la visión
que Pablo tenía de los que se denominaban iglesia. Gente en santidad, apartada para Dios. Y tú y yo tenemos que apartarnos para Dios. Mira, es más, la religión pone la santidad en un peldaño demasiado alto que es casi imposible para alcanzarlo. Y yo quiero hoy en el nombre de Jesús quitarte esa carga, esa venda, porque la santidad, no creas que es un peldaño alto inalcanzable, no. La santidad está a un paso y es solamente entrar a Cristo, permanecer en Cristo y conocer a Cristo. Y cuando tú llegas a amar a Cristo, te darás cuenta que tú no vas a pecar porque le amas. Y en tu mente no estará siempre el pecado, sino que tú estarás buscando cómo agradar al Padre. Estarás en una coinonía. Es que cuando tú avanzas a la relación, tu vida cambia, porque en una relación hay que dedicarle tiempo a hablar con el Padre. Hay que dedicarle tiempo a su palabra. Y entonces Pablo dice que si tú te ocupas del Espíritu, en la relación con Dios, te ocupas del Espíritu, eres una persona espiritual. Pero cuando tú te ocupas de la carne, te conviertes en una persona carnal. Entonces, en chismes estás ocupando la carne, en mentiras, en envidias, en celos, en contiendas, borracheras, pleitos, estás ocupando la carne. Entonces, claro, como ocupas la carne, te conviertes en una persona carnal, en una persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y es a lo que Dios nos quiere llevar, a que tengamos una relación con Dios. Mira, cuando estás en una relación con Dios, es la santidad allí. La relación con Dios te lleva a la santidad. La relación con Dios te lleva a vivir una vida en santidad. La religión te lleva a vivir una vida en miedo, en cargas. Por eso es que Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La religión te carga, te pone cosas difíciles de llevar. Por eso es que los religiosos la santidad la ven como imposible, y es por eso que todos los días enseñan que todos los días hay que pedirle perdón a Dios todos los días. Padre, perdóname porque he pecado. Padre, perdóname porque he pecado. Pero cuando tú estás en santidad, entras en una relación de amor con el Padre. Entras en una relación donde el Padre te revela y te muestra. El Padre te revela cosas, porque hay una relación íntima. Y entonces, en una relación, tú puedes decir al Padre: Padre, mira, tengo deudas que pagar, estoy enfermo. Y en una relación, tú conoces la voluntad del Padre y no te amargas y no te frustras y no lloras. ¿Por qué? Porque conoces la voluntad del Padre. Eso es lo lindo de estar en una relación con Dios. Pero no lo hemos descubierto porque antes de la relación se interpuso la religión y dejó un velo que no nos permite conocer realmente al Padre. La religión es un velo que nos distorsiona la imagen del Padre. Por eso Dios en este tiempo nos está llamando a tener una relación, ser verdaderamente la iglesia de Cristo, ser realmente la iglesia de Dios. Y es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo. Hay un espacio que Dios está acelerando
dándonos un mensaje cada día, hablándonos. Quiere acelerar nuestro crecimiento porque sabe el Señor que la venida de Jesús está cerca, a las puertas, y tenemos que estar preparados. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a que podamos crecer, madurar, que podamos avanzar, que podamos entrar al cuerpo de Cristo, que podamos conocer a Dios y tener una relación. Es importante que usted tenga una relación con Dios. Padre, gracias por tu presencia.